Una palabra que Dios traía a nuestro corazón y que hemos estado compartiendo últimamente, pero yo creo que mejor en este tiempo, en este momento que estamos pasando en el mundo. Yo creo que sin faltar ninguno, nadie, todos estamos deseosos de tener paz, ¿no es así? Y leyendo las escrituras en el Evangelio de Juan, unas palabras muy bonitas, bueno, toda la escritura, ¿verdad? Es bonita. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 27, el Señor Jesús hace mención y nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow, qué linda palabra del Señor. Así es. Y leyendo ese mismo pasaje en la otra versión que estamos viendo, la Nueva Traducción Viviente, nos dice: les dejo un regalo, dice esta versión, esta traducción. Les dejo un regalo. O sea que la paz de Dios es un regalo para nosotros. Podemos entender eso, así es. Así es. Dice: paz en la mente y en el corazón. Continúa diciendo: y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Qué palabras tan lindas y actuales para este tiempo. Amén. Entonces, y luego leíamos en el capítulo 16 también, donde el Señor Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. O sea, esa paz que Dios nos ofrece es a través de Jesús. Por eso le está diciendo: para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice aquí el Señor. Amén. Y este es un mensaje muy para nuestro tiempo, porque nos damos cuenta que hay personas que no tienen esa paz. Y algo interesante que comentabas y que estábamos leyendo es que vimos que hay dos tipos de paz, de acuerdo con el pasaje que el pastor nos leyó. Hay dos tipos de paz. Dice, hay una paz que el mundo da, pero hay una paz que Dios da. ¿Verdad, pastor? Amén, así es. Que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que el mundo nos puede dar y la paz que nos da Dios? La paz que nos da el mundo, pudiéramos decir que es una paz más que depende de ciertos aspectos, como por ejemplo, yo tengo dinero en el banco. Okay. Eso me causa o me da paz. Eso pudiéramos llamarle que es una paz que el mundo me da. Okay. Ahora, en este caso, las cosas materiales nos dan paz, como en el caso de tener dinero, sí. Otro aspecto es cuando disfrutamos de buena salud. Bueno, pues de alguna manera eso hace que estemos en paz. Okay. ¿No es así también? Okay. Entonces, cuando las demás situaciones en la familia, los hijos, el matrimonio estamos bien, pues también es algo que nos da paz y es correcto. No quiere decir que esté mal, es correcto. Uh-huh. Pero de alguna manera es una paz, podemos decir, condicionada. Okay. Es una paz condicionada a: yo tengo paz
Porque siempre y cuando tengo dinero. Así es. Yo tengo paz siempre y cuando yo tengo trabajo. Así es. Yo tengo paz siempre y cuando se satisfacen mis necesidades físicas. Yo tengo paz como el mundo la está dando. ¿Okay? Interesante, porque esa es la paz que dice Jesús: yo no te doy a paz como el mundo te la da. Así es. ¿Okay? Mi paz va más allá. Y vemos algo interesante, porque Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque cuando nosotros confiamos en la paz del mundo y de repente las cosas cambian, nos da miedo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la paz del mundo. Pero hay una paz que viene de Jesús, hay una paz que viene de Dios. Por eso Él nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz del mundo. Porque esa paz no te hace descansar, esa paz no te hace vivir confiado, esa paz no te hace estar tranquilo en los momentos de situaciones difíciles o inciertas como las que estamos viviendo en este momento. Y entonces es bien importante, porque cuando Él dice: mi paz os dejo, podemos confiar en Él. Es un regalo que Él nos ha dado. Así es. Y encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, podemos decir un ejemplo. Un ejemplo, estuvimos hace poco precisamente compartiendo aquí en la congregación al respecto, cuando Jesús va en una barca con sus discípulos y va todo tranquilo, va todo bien, pero dice la Escritura que de repente se suelta viene una tormenta. No una lluviecita cualquiera. La Escritura dice una tormenta. Una tormenta. Y una tormenta en el agua, en el mar, lógico que no va, va a cambiar la situación, la circunstancia de quienes van en esa barca. Así es. De que van tranquilos, va el agua tranquila y todo sereno, todo bien. Pero de repente viene la tormenta. ¿Qué sucede cuando viene la tormenta en el agua? Las aguas empiezan a agitarse. La barca donde iban los discípulos empiezan a zarandearse, ¿verdad? A moverse. Y algo aquí que a veces en nuestra mente como humanos se nos hace difícil comprender o entender. Cuando dice que en el momento que se desata la tormenta, Jesús va durmiendo ahí en esa barca. Como que a nuestra mente es un poco difícil de poder entender quién va a poder seguir dormido tranquilamente. Cuando la barca se estaba zarandeando de tal manera que ellos pensaban que iban a morir, que la barca se iba a deshacer. A ese extremo está, así dice la Escritura. Dormido. Y Jesús dormido. Tranquilo. Como que para nosotros como humanos no tiene mucho sentido. O sea, ¿quién va a poder hacer eso? No. ¿Verdad? Pero, ¿quién? Vemos que Jesús. Porque aquí podemos empezar a entender o a comprender de que Jesús, aunque fue 100% hombre, a la vez era 100% Dios. Y yendo en la barca, y aunque se vino esa tormenta, esa tempestad, no le interrumpió su sueño. Así es, Él estaba tranquilo, pero los discípulos, las personas que estaban ahí en la barca, los discípulos, ellos estaban tratando humanamente de hacer todo lo que ellos podían hacer. Ellos querían tratar de conseguir esa paz o tratar de tener paz, tratando de hacer humanamente lo que ellos podían, pero nos damos cuenta de que hay un momento en el que humanamente ya no podemos hacer nada. Y es ahí donde Dios nos dice: ¿te das cuenta? Ya no puedes hacer nada. Nada de la paz del mundo no te está dando tranquilidad, porque necesitas la paz de Dios, la paz que Él solamente te puede dar. Amén, así es. Y ahora, otra cosa que pudiéramos entender a través de estos pasajes.
de alguna manera Jesús durmiendo ahí en esa barca, en el momento de que viene la tempestad, es un ejemplo. Está dándoles un ejemplo ahí a los discípulos, como diciéndoles: miren, véanme. Está la tempestad, sí, pero yo estoy dormido, yo sigo durmiendo, yo sigo descansando. No interrumpe mi sueño. De alguna manera pudiéramos verlo y entenderlo así. Véanme. Pero es importante lo que dices. Yo estoy descansando, estoy tranquilo, confiando. No dice que él no estaba, aunque estaba dormido. Sabemos que, como Jesús mismo dijo, mi Padre y yo siempre estamos trabajando. El hecho de que él estaba dormido no quiere decir que no estuviera haciendo nada, como dices tú. Les estaba dando un ejemplo a ellos de decir: aquí estoy, confíen. Y nos está diciendo el día de hoy, a ti y a mí, en esta mañana. Es cierto, hay una tormenta que se está viniendo, que de repente se levantó. Y humanamente hablando, hemos tratado de hacer todo lo posible por detener esa tormenta. Pero Jesús nos dice: tranquilos, aprende a descansar en mí. Hay gente que no puede ni siquiera dormir el día de hoy, que porque, que qué va a pasar, y si me contagio, y si no puedo salir, y están tratando de calmar esa tempestad, pero no pueden descansar. No pueden ellos realmente estar tranquilos el día de hoy. Están atemorizados por esa tormenta que se ha levantado. Pero Jesús, en su ejemplo, nos está diciendo: confía, descansa, confía en que Dios te tiene en sus manos. Si tú confías en Dios, si tú no te dejas llevar por las cosas que estás escuchando, por la tormenta, por ese ruido, por esos truenos y relámpagos y todo, vas a poder ver a Jesús y vas a poder ver que Él está descansando y tú descansas también. Amén, así es. Y bueno, de alguna manera ahí es donde vemos esa diferencia. Ahí podemos ver la diferencia de la paz que nos ofrece el mundo a la paz que nos ofrece Dios. Eso sí. La paz que, como estamos diciendo, la paz que nos ofrece el mundo siempre va a ser condicionada a algo. Pero la paz que Dios nos ofrece es incondicional. Así es, qué lindo, ¿verdad? Así es. Increíble. Y ahí es donde vemos y podemos ver esa diferencia. ¿Qué sucede? La paz que nos ofrece el mundo a la hora de la tormenta no nos va a poder sostener. Así es. No vamos a podernos sostener en esa paz a la hora de la tormenta. Como dices tú, como dice mi esposa en estos momentos. En estos momentos que en el mundo se ha venido, vamos a llamarle así, esta tormenta que estamos pasando. Para muchos está siendo muy difícil poderse sostener. Pero para los que confiamos en Dios, tenemos su paz y podemos dormir tranquilos sabiendo que el Señor nos está protegiendo. Claro, tenemos que ser prudentes también. Claro que sí, no quiere decir que no vamos a hacer caso a las indicaciones que se están dando y todo eso. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que no podemos salir a comprar nuestros alimentos. No tenemos que estar tampoco con la mente llena y con el temor que nos quiere venir a llenar la mente esa tormenta. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a levantarnos en fe, y es ahí donde Dios nos da de su paz, cuando podemos tener esa fe que mueve montañas, ¿verdad? Así es. Esa fe que no es una fe platicadita, que es una fe de ahora, que es una fe donde podemos confiar en Dios. Y algo muy importante que tenemos que también entender: esta paz que Jesús nos ofrece, esta paz que Dios nos ofrece a través de estas palabras que Él nos está mencionando, es para todos, está al alcance de todos. Así es. Todos podemos tener esa paz.
todos podemos recibir esa paz que el Señor nos está ofreciendo. Y me gusta, me encantaría que les dieras a él el ejemplo que me comentabas también ayer de la planta eléctrica. Me parece bien interesante, porque es una manera muy, muy buena de poder ejemplificar la paz de Dios. Estaba viendo precisamente este ejemplo, lo estaba leyendo, me gustó, y te lo empecé a comentar. Y me encantó. Está muy, muy interesante, donde hace referencia, habla de una planta eléctrica. Yo creo que la mayoría conocemos la función, lo que se llama una planta eléctrica. Es un aparato que algunas personas o muchas tienen en sus casas, precisamente que funciona con gasolina, con algún otro combustible. O una planta eléctrica que surte electricidad a toda la ciudad. Esa planta eléctrica es la que podemos llamarle la que nos surte, vamos a decir, el mundo. Uh-huh. Pero la planta eléctrica que tenemos en nuestras casas, esa planta eléctrica funciona con una energía. Cuando la energía que da la planta eléctrica general, cuando se va la luz, que viene una tormenta y hay truenos y se va la luz, entonces entra esa planta eléctrica que funciona con esa otra energía. Claro, porque estamos tan acostumbrados en casa, no me puede negar, que es importante que confiamos tanto en la energía eléctrica que la usamos para refrigeradores, para la calefacción, para el aire acondicionado, para la televisión, para la computadora, para cargar el teléfono. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a esa planta eléctrica que esté funcionando, y entonces nos sentimos seguros cuando está funcionando bien. Pero cuando no funciona, ¿qué pasa? Cuando de repente viene la tormenta y se va como se dice normalmente, se va la luz. Ajá. Se va la corriente. Ajá. Ya no hay. Automáticamente entra esa planta eléctrica que sigue funcionando. Entonces estás hablando de un generador. Sí, aparte, sí, que tenemos ahí. Bueno, los generadores, sí, exactamente. Es que le llaman planta eléctrica también los generadores, a eso nos estamos refiriendo. Okay. Plantas eléctricas en la casa. Los generadores que uno compra para cuando se va la luz. Sí. Okay. Así es. Entonces, cuando se va la luz, entra ese generador. Uh-huh. Entra ese... y veía qué interesante es ver, por ejemplo, si los discípulos cuando iban en la barca con Jesús, si ellos hubieran tenido, vamos a decir, ese generador que es la fe, lleno, y vino la tormenta, y hubieran visto a Jesús durmiendo, si el generador de ellos estuviera lleno, estuviera conectado, vamos a decir, ellos no se hubieran alarmado. Okay. Hubieran seguido tranquilos, pero ¿qué sucedió? No estaban conectados, se inquietaron, se asustaron, porque dice la Escritura que ellos le despertaron a Jesús asustados, espantados. Señor, que perecemos. Okay. Tenían temor de que iban a hacer, que esa barca se iba a hundir. Uh-huh. Pero es interesante entender, en el caso de ellos, yendo en esa barca y yendo Jesús mismo en su barca, ¿cómo es que ellos llegaron a pensar que la barca se iba a hundir? Si Jesús iba ahí. ¿Cómo es que ellos llegaron a pensar eso? Y a veces leemos la Biblia y decimos, ay, estos discípulos, ¿no estamos igual? Nos pasa a nosotros. A nosotros nos pasa similar.
Así es. Cuando vienen las tormentas, Así es. sabemos que Jesús está con nosotros, sabemos que estamos caminando en el camino de Dios, pero de repente se desata una tormenta y nos sucede lo que a los discípulos. Teniendo ahí la planta generadora, ¿verdad? A nuestro lado, no le echamos a jalar y nos quedamos sin luz y nos decimos por aquí, por ahí nos paniqueamos, ¿verdad? O sea, nos da mucho miedo y nos da mucho temor, pero tenemos ahí el generador, échalo a jalar. Esa es la paz de Dios, esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Así es. Amén. Así es, pero entonces tenemos que entender, no se turbe tu corazón, porque como dice Jesús, hay una paz que el mundo te ofrece. No podemos confiar en esa paz. Tenemos que confiar en la paz que Jesús nos da. Y algo bien interesante que vemos en cuanto a la paz de Jesús es de que esa paz es tan importante, porque cuando nosotros tenemos la paz de Dios, entonces dice la palabra que esa paz va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz va a estar con nosotros a pesar de las circunstancias. Esa paz va a estar contigo a pesar de todo. Y la gente va a decir, pero si está tan tranquilo, que no te estás dando cuenta de la situación, que no estás viendo, que mira que todo el mundo se está infectando y tú estás tan tranquilo. Pues es que yo confío en el Señor, yo no confío en lo que dice el mundo. Yo tengo la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, aquí es algo muy interesante. Esta paz no es una paz que nosotros podemos fabricar. No es algo que nosotros podemos fabricar, sino, como decías hace un momento, eso viene por fe. Así es. Viene por fe. Es cuando por fe nosotros hemos entendido, hemos creído de que verdaderamente Dios nos va a suplir, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero lo que sí sé es que Él lo va a hacer. Y entonces ahí es en donde entra ese generador. Pero algo interesante, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener esa paz no solamente es, ok, yo voy a la iglesia y entonces ya yo tengo la paz, soy cristiano y yo tengo la paz. Esa paz la vas a estar recibiendo, esa paz va a estar en ti cuando tú escuches la palabra, cuando leas la palabra, cuando dejes que la palabra de Dios esté en tu corazón, cuando tú la vivas, las enseñanzas de Jesús, cuando tú las pongas por obra. Entonces va a empezar a crecer en ti esa paz, va a empezar a crecer la confianza en Dios, porque tú vas a estar leyendo y vas a estar empezando a crecer espiritualmente. Y no es una paz que se puede dar de la noche a la mañana, es algo que va creciendo en nosotros. Y entonces el día de hoy nos podemos dar cuenta de que cuál es el resultado de todos los años que tú has venido a la iglesia. ¿Cuál es el resultado el día de hoy de todas aquellas veces que fuiste al estudio, de que fuiste a conferencias? ¿Fue algo que solamente entró por aquí y salió por acá? ¿O dejaste que la palabra hiciera su obra en ti? Y el día de hoy, que estamos pasando la tormenta, ¿hay esa paz en ti? Y me viene a la mente, regresando a los pasajes que hemos estado viendo, precisamente cuando van en la barca y los discípulos despiertan al Señor, dice la Escritura, pues podemos decir atemorizados. Cuando Jesús, después de que Él despierta, calma la tempestad, lo que Jesús les dice algo muy interesante y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y pudiéramos pensar, por lo que estás comentando, ellos ya habían andado con Jesús y ya habían experimentado y habían visto diferentes milagros que Jesús había hecho. Ellos sabían que lo que Jesús hacía. Así es. ¿Quién Él era? ¿Quién Él era? Exactamente.
Entonces, cuando Jesús les dice, ahí en Lucas 8, en el versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Wow. Cuando Jesús les hace esa pregunta, es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Así es. O es la pregunta que vamos a decir que Dios nos hace a nosotros. En este momento. En este momento. ¿Dónde está nuestra fe? De alguna manera le está diciendo, parafraseando un poquito esta pregunta, Jesús les está diciendo, ¿dónde has estado todos estos años o todo este tiempo que has estado conmigo? ¿Que no me has visto? ¿Que no has visto las cosas que yo he hecho? ¿Que no has visto que mi Padre y yo somos uno? ¿No te lo he dicho? ¿No me tienes confianza? ¿Dónde está tu fe? Y algo interesante que en alguna otra ocasión hemos comentado, y es la forma que Dios obra. La forma en que Dios obra. A veces en el mundo estamos acostumbrados a querer ver cosas en una forma espectacular. Y creemos que si las cosas no se hacen o no aparecen espectaculares, entonces no pasa nada. Pero ¿cuántos no hemos experimentado milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que no suceden en una forma espectacular, pero que sucedió un milagro? Que Dios hizo algo. Como cuando alguna persona estaba toda preocupada y no tenía trabajo, y decía, ¿y qué voy a hacer? Y se vino mucho temor y pensamientos negativos. Y de repente alguien le habló por teléfono y le dijo, oye, ¿tienes trabajo? Yo tengo. Y, sí. Y ya para el día siguiente ya tiene trabajo y se le olvidó y no se dio cuenta de que esa persona que le habló por teléfono y le dijo que tenía trabajo, que fue Dios. Fue Dios obrando a través de esa persona. Pero se nos olvida. Se nos olvida. O podemos hablar de alguna enfermedad, podemos hablar de diferentes aspectos que vivimos cotidianamente. Entonces, como aparentemente las cosas no suceden espectacularmente, como que no pensamos o no creemos que es Dios quien está obrando a través de aquellas situaciones y circunstancias que no son espectaculares, pero ahí vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Amén. Y el día de hoy el mundo está viendo a los cristianos y el mundo está cuestionando y diciendo, ¿dónde está tu fe? Nosotros somos aquellos que tenemos que animar a aquellos que tienen temor, mas sin embargo muchas veces somos nosotros los que tenemos temor. Y entonces ahí el mundo dice, ellos no tienen fe. ¿Cómo voy a creer en el Dios de él si mira cómo actúa a la primera de cambio? Entonces aquí es donde el Señor nos está probando, iglesia. Algo va a hacer el Señor. Algo grande el Señor tiene entre manos, iglesia. Y está preparándonos. El Señor nos está, a cada uno, ahí donde estamos en casa, no estamos encerrados solamente sin hacer nada. Estamos ahí porque Dios está preparando. Él está cocinando algo tremendo para cuando esto se levante, la iglesia del Señor también se va a levantar en victoria. Y todos aquellos que estuvimos en casa vamos a salir con una fe más fuerte en el Señor. Amén, porque es bien importante para lo que viene. El Señor está levantando y preparando un ejército que se mantenga firme, un ejército que crea en Él, un ejército que pueda decir, yo confío en el Señor y yo tengo la paz de Jesús en mi vida. Amén. Amén, así es. La paz que Dios nos ofrece, la paz que Jesús nos ofrece, es una paz, como decíamos, que no es condicionada. Así es. Es una paz, como creo que fue la semana pasada que leímos el pasaje de Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sí, ¿verdad? Comentábamos algo la semana pasada.
la paz de Dios, precisamente como nos dice Filipenses 4, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. ¿Qué entendemos con eso? Que sin importar lo que esté pasando, estamos tranquilos. Aunque la gente esté, que no saben por qué estamos tan tranquilos. Así es. Podemos estar tranquilos a pesar de. A pesar de. Ahora, esa paz, esa tranquilidad, como decíamos hace un momento, no la fabricamos nosotros. Inclusive no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero hay una paz. Está la situación difícil, estamos pasando a aquella circunstancia difícil. Y si hay, como vamos a decir, humanamente hablando, si hay cierta preocupación, pero a la vez, en el fondo del corazón, como que hay paz también. Y es lo que comentábamos nosotros, pues, esta situación que está pasando, platicábamos la semana pasada o esta semana, y decía, sí, fíjate que sí, están las cosas así, pero yo le decía, yo te comentaba, le decía, pero es que en el fondo yo siento paz. Yo no me siento preocupada así de que, ay, como otros que están que lloran y que, ay, es que no quiero salir, ay, es que me da miedo. Ahora, hablando de eso, en este momento sí tenemos que tener cuidado, y a lo que las autoridades nos están diciendo, de que dice, no salgan, manténganse en casa. En este momento específico, claro que sí. Claro, tenemos que tener cuidado, sí. Pero si tenemos que salir para comprar víveres, claro. Si tenemos que salir al médico, no salgamos sin temor. Sin temor. Pero hay quienes ni eso quieren hacer porque tienen tanto temor. Tienes el generador ahí, pero no tienes la gasolina. Así es. Entonces, ahí está el generador contigo, ahí está el Señor contigo en la barca, pero necesitas ponerle gasolina. Esa fe tiene que echarse a andar. Así es. Entonces, vamos, iglesia. Vamos. Ahora, aclarando, en este momento sí tenemos que no salir, que ahorita es la orden general. Claro que sí. Manténganse en casa, no salgamos, porque eso, claro, va a ayudar a que... Pero si tienes que salir, no temas. Exactamente. Tienes que salir en una situación. Algo interesante que comentabas en cuanto a la paz del Señor, que la paz de Dios es perfecta. La paz del Señor no carece de nada. La paz de Dios es completa, cumple su cometido. Nos da paz, nos deja dormir tranquilos. Amén. Amén. Y eso es algo que el mundo está necesitando y buscando. Algo que nosotros como hijos de Dios, como cantábamos ahorita, podemos compartir con ellos. Amén. Amén. El mundo está en este momento en busca de paz. Paz que solamente Dios nos puede dar. No la paz del mundo, porque esa ahí está acabando, sino la paz que Dios nos da. Esa paz que solo Dios nos puede dar. Esa paz que la gente no puede entender que nosotros tenemos. Ahora, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios puede dar, en este momento Dios quiere dártela a ti. Así es. Quiere darla a cada uno de nosotros. Así es. Dios quiere que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puedan llegar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos. Así es. Yo sé que tal vez algunas de las personas que nos están escuchando han tenido temor, pero déjame decirte una cosa. No hay nada que esté sucediendo que no esté, que no pase desapercibido para Dios. El Señor es el Señor de todo. A pesar de lo que está pasando en este momento, Dios está en control aún de esta situación. Y algo bueno va a salir. Porque dice la palabra que todo obra para bien, para los que hemos sido llamados para el Señor. Amén. Entonces, no temas. Tal vez tú has estado confiando en la paz del mundo porque no conocías que Dios te puede dar de su paz. Y te decimos en esta mañana, no temas. No temas porque Dios te protege, porque el Señor está contigo.
Y yo sé que tal vez has tenido temor, yo sé que tal vez te has movido. Déjame decirte una cosa. Esta semana teníamos en nuestro Facebook, estábamos siguiendo una cadena de noticias. Y yo definitivamente esa cadena yo tuve que quitarla de mis Facebook, porque solamente estábamos siendo bombardeados solamente por noticias negativas, y que el virus aquí, que el virus allá, y que ahora este país, y que era pura noticia negativa y pura noticia negativa. Y yo le decía, ¿te acuerdas? Te decía, pastor, yo no voy a quitar esas noticias porque me están inquietando. Esas noticias me pueden quitar la paz que solamente Dios me da, porque está siendo bombardeado por lo que el mundo dice para inquietarte. Quita eso. Ahora, es cierto que hay situaciones que están pasando, pero no te dejes tampoco llevar por tanta lo que la noticia dice, los medios dicen. Aquí lo importante es, esto no quiere decir que no vamos a escuchar noticias o no vamos a ver. Sí, tenemos que estar escuchando noticias y estar informados, claro que sí, pero no nos dejemos influenciar por toda esa tanta noticias tan negativa, porque si nos dejamos influenciar por todo eso, es por esa razón es que entonces, sin darnos cuenta, estamos todos temerosos, todos con miedo, porque nos estamos dejando influenciar por lo que se dice. Sí es necesario e importante estar informados, pero a la vez tenemos que estar, que esa información, ese conocimiento y esa fe que tenemos no sean afectadas por lo que aquellas noticias dicen. Exacto. En determinado momento, lo que aquellas noticias estén diciendo, que nos muevan para orar, que nos muevan para interceder, que nos muevan para clamar a Dios, pero no que nos muevan para tener temor, para tener miedo. Además, hay una cosa, algo interesante que nosotros estábamos compartiendo la semana pasada y lo queremos volver a compartir. En este tiempo, Dios nos está dando un tiempo de descanso. Y decimos descanso, no descanso del trabajo solamente, pero un descanso para buscarlo a Él. Y un descanso para estar con tu familia. ¿Cuántas veces hay esposos y esposas que nunca pasaban tiempo juntos? Que no comían juntos, familias que no se sentaban a la mesa a comer, y si se sentaban a la mesa es solamente con el celular. Bueno, en este tiempo aprovecha para estar con tu esposa, para platicar con ella. Hay veces, hay parejas que en una ocasión me decía una hermana, pero es que yo una señora me decía, pero es que yo me siento con mi esposo y no sabemos ni qué decirnos porque no nos hablamos el uno al otro. Y yo decía, oh, wow, bueno, pues ahorita aprovecha ese tiempo para conocer, para volver otra vez a entablar esa relación con tus hijos, con tu esposa, platiquen, convivan. Así, es un tiempo interesante y un tiempo importante para que como familia precisamente también podamos tener esa convivencia con nuestros hijos. Cocinen juntos, juegos, hacer diferentes cosas en el hogar, porque en este momento, si normalmente en nuestra vida normal, antes de esta situación, estábamos todo el tiempo pegados a la tableta, al teléfono, en este momento ha aumentado más esa situación, aún dentro de los hogares. Yo creo que es un momento que tenemos que reflexionar y decir, ok, vamos a tomar un tiempo para informarnos y estar ahí viendo el teléfono. Sí, está bien, pero que no se nos olvide que es un tiempo también oportuno para convivir con nuestros hijos, jugar con ellos, hacer un tipo de juegos ahí en la casa. Si tienes una oportunidad que tienes ahí afuera, algo ahí, pues hazlo ahí afuera, no en la calle, pero convivir como familia es un tiempo importante. Es un tiempo donde Dios también quiere empezar a restaurar la relación familiar y la relación de pareja, y eso es bien importante. Yo creo que también vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Así es. Pero
es importante que, sobre todo el tema que estamos tocando en este momento, aprende a tener esa paz de Dios. Confía en Él, porque dice Filipenses 4:7 que la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento va a guardar tu corazón y va a guardar tu pensamiento. Así es. Y es bien importante, porque en este momento está siendo atacado tu corazón y tus pensamientos. Y tenemos que aprender a guardar nuestro corazón y a guardar esos pensamientos, que cada pensamiento sea conforme a la voluntad de Dios. Y no pensamientos solamente en cuanto a las cosas que están pasando, sino piensa en la bondad de Dios. Dale gracias a Dios, por ejemplo, el día de hoy. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Si el día de hoy podemos darle gracias a Dios porque tenemos alimento, dale gracias a Dios porque tus hijos están contigo. Dale gracias a Dios porque tal vez aunque no tienes trabajo, tienes un techo. Y si confiamos en el Señor, Él va a proveer para nosotros. Es un momento en el cual tenemos que confiar, hablarnos unos a otros, como dijimos la semana pasada. Es un tiempo en el cual tenemos que aprender a buscar a Dios. Así que nosotros te invitamos en esta mañana. Si tú tal vez no tienes esa paz, si tal vez has estado inquieto, has estado atemorizado, te decimos, no temas que Dios está contigo, no temas que Dios quiere darte esa paz. Dios quiere darte la paz que Él da, no la que el mundo da, porque la que el mundo da no permanece, la que el mundo da no te deja dormir como la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. El pasaje que estamos leyendo de Filipenses capítulo 4 dice en el versículo 6: por nada estén afanados, por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Dice, por nada. O sea, no nos afanemos, no te afanes. Y después continúa diciendo, si nos sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que terminemos precisamente apropiándonos de estos pasajes, de esta promesa de Dios. Y te decimos lo que dice la Escritura: por nada estén afanados. Así es. Vamos a hacer una oración. Sí, amén. Tal vez, como dijimos en este momento, tal vez te sientes inquieto, tal vez te has dejado llevar por la situación y ha habido en ti temor. Pero deja que la paz del Señor llene tu corazón. Deja que Dios, a través de su Espíritu, te levante, te dé tranquilidad, te ayude a confiar que Dios es el Señor de todo. Que a pesar de lo que esté pasando en este momento, Dios tiene un plan y tiene un propósito que va más allá de lo que nosotros podemos ver o de lo que podemos sentir. Tal vez tú dices, bueno, sí, pero es que no tengo trabajo. Bueno, sí, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Confía en Dios. Confía en Dios, porque Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él tú has confiado. Así dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.